Tiro al blanco. Seguimos aquí en su espacio Tiro al Blanco, en su alianza estratégica con Voz para el Cambio. ¿En qué estamos aquí? ¿En Voz para el Cambio o en Tiro al Blanco? Bueno, son dos expresiones que siguen siendo una sola expresión: la defensa de los intereses nacionales y del pueblo latino caribeño. Narciso mencionó un nombre, Camille Chalmer, que acaba de decir una cosa ahí, y bueno, el pueblo de Haití está tirado a la calle. Hay una situación, no es nueva, pero tiene unos 8 o 10 días tirado a la calle y parecería que va a seguir en la calle porque el horno en Haití no está para galletitas. Una situación de corrupción, de robo descarado, vinculan desde sectores populares el presidente de la República con mafias que no son nuevas, pero que se han acentuado más en la medida en que él llegó al poder. Y por supuesto, dicen que el poder todo lo corrompe, si está corrompido mucho más. Pero lo de Haití tiene que darnos nosotros múltiples lecturas. Fray Beto dice que lo que hace el poder es que devela tu real esencia. No es que el poder corrompe, es que el poder hace la veces de un revelado. Hay otros que han dicho desde la misma vertiente del cristianismo que eso viene con el ser humano, que el bien y la maldad está dentro, al interno propio del ser humano, que va a depender de cómo el bien frene el mal. Si la gente controla el camino malo y se queda siempre en el camino de la bondad, de la solidaridad, del amor, de lo justo, del respeto, pero que hay momentos que cuando se ven muy cerca del poder o en una esquina del poder, la maldad le sale y aplasta todo espacio de bondad. Es que el impacto de la realidad sobre la mente deviene en una lucha de lo contrario. Unidad y lucha de contrario, la dialéctica. ¿Te entiendes? Viene en función de eso, es decir, el pensamiento se forma a partir de tus vivencias y de los conocimientos y de todo esto, y hay de dónde escoger. Y hay cosas que se llaman maldad y hay cosas que son buenas en esa brega, y ciertamente tú tienes que bregar contra ellas, porque vienen las tentaciones. Porque generalmente toda esa maldad en el ejercicio de poder está vinculada a los efectos que hace el poder, tú sentiste con poder en ese sentido, y a los beneficios materiales del poder. Entonces tú tienes que luchar contra todo eso. Pero en fin de cuentas lo que se devela es tu más profundas convicciones. Es decir, cuando tú te tiras en brazos de un poder corrupto, de un poder opresor, de un poder despótico, es porque definitivamente esa es tu escogencia. Esa es tu escogencia. Ahora, en el caso, tú decías, lo que te decía de Camille, es que hicieron una entrevista en Telesur, que ahora está bastante activa Telesur con los procesos nuestros de aquí de la isla. Y fue muy preciso en el tema del contenido político de este movimiento. El planteo es destitución del presidente y de su gobierno. Incluso planteó el tema de la constituyente para esto, porque señaló que el andamiaje constitucional que está montado es que ha posibilitado todavía la mayor concentración de poder. Porque Jovenal, en fin de cuentas, es un heredero, un designado de Martelly. Y tiene a Guy Philippe a su lado. Y Martelly fue la corrupción personificada, impuesta por los Estados Unidos, en elecciones muy precarias. La de Jovenal es todavía más precaria, unas elecciones sin concurrencia prácticamente, un mínimo de la votación. En medio de esa situación, los organismos internacionales que defienden los intereses del gran capital transnacional y de los grupos locales impusieron una línea de aumento de los combustibles. Y ahí ese fue el elemento detonante del tema. Pero acuérdate que el 7 de julio, que fue la primera gran protesta de calle,
representa la demanda de la destitución del gobernador. Lo que te indica que hay una politización del movimiento social. Es decir, lo que está pasando en muchas partes es que como el sistema de partido tradicional se queda entrampado en el sistema, aparecen movimientos y fuerzas que lo sobrepasan. Y ahora ha sido muy firme ese movimiento en plantear la destitución de Jovenal y la necesidad de un cambio político en Haití. Es decir, creo que hoy hace 11 días, fue también 7, por cierto. 7, ya 7 tiene 10, 11 días. 10, 11 días el movimiento absolutamente estigmatizado internacionalmente. Bueno, muchos representantes diplomáticos. Ahora, ¿cuál es el tema? De nuevo aparece, y esto tiene relación con el tema venezolano, de nuevo aparece el fantasma, la amenaza, la inminencia, si se quiere, de la invasión. No de la intervención, porque Haití está intervenido. Ellos replegan la minutad, pero es un país bajo tutela. El ejército que se está formando bajo tutela norteamericana. Pero igual y nosotros. Sur igual, claro. Nosotros estamos intervenidos. Pero al punto. Porque estamos tutelados. Pero al punto que mira lo que está pasando, el uso de la base de San Isidro en todo estos movimientos contra Venezuela. Dicho por Cuba. Cuba diplomáticamente dice, posiblemente no lo sabía el presidente. Liliano Oviedo hizo un análisis contundente. Pero uno que vive aquí dice, coño, ¿y tú crees que van a usar el Pentágono del Comando Sur en la base de San Isidro sin que el presidente lo sepa? Él tiene que autorizarlo. Pero claro que sí. Pero entonces, en el caso incluso de Haití, hay amenazas abiertas de invasión, de tropas masivas. Las declaraciones que hace Estados Unidos, Canadá, Francia, el Coral Group, con la presencia de Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y una serie de ONG, se ha lanzado contra el movimiento popular haitiano. Y eso son señales claras de que quieren contener primero ese movimiento con la amenaza de intervención. Y yo creo que tienen el expediente de la intervención. Ahora, por ese camino van a tener que intervenir toda América. Y será posible. Porque la amenaza de invasión en Venezuela está clara. La estrategia es como lo hablábamos. Pero toda América está intervenida. Estoy hablando no es la presencia de guerra, de tropa, pero... de agresión, estoy hablando en ese sentido, claro. Pero claro, en el caso venezolano no, porque el caso venezolano se conquistó la soberanía integralmente. Hay una soberanía de Fuerzas Armadas. ¿Ok? La conciencia bolivariana y todo lo que Chávez planteó como modelo de Fuerzas Armadas tiene un peso fuerte en Venezuela. Eso es lo que no perdonan, que Venezuela es soberana. Y la soberanía está sobre todos sus territorios y ejerciéndose desde el Estado. Y territorio es subsuelo, toda la riqueza del subsuelo, es fuente de agua, es biodiversidad, es sobresuelo. Y Estados Unidos está detrás de esos grandes recursos, de esas grandes riquezas. Y Europa... Dejemos Venezuela, vamos a Haití. Y Europa Occidental. El tema Haití que nos toca directamente a nosotros porque esa situación en Haití impacta a República Dominicana. Con todo el tema fronterizo y el tema inmigratorio para nosotros. Pero es muy importante que el pueblo haitiano esté de cara al poder, de enfrente del poder opresor. El pueblo, cuando decimos el pueblo haitiano, ¿quién lo representa? ¿Qué organización está detrás de todo esto? ¿Hay una vinculación político-partidaria? ¿Hay un grupo de organizaciones que estén detrás del movimiento? ¿O son movilizaciones espontáneas de un pueblo hastiado de la miseria, del robo, del saqueo? Yo diría que hay todo me parece indicar, porque bueno, las consignas políticas te indican que hay ideas políticas, hay organizaciones políticas o políticos sociales. A mí me preocupa una cosa, Mira. en Haití, en términos históricos, el tema del uso del fuego, de la exterminación, porque al propio tiempo van exterminando su riqueza. Y entonces, ¿cómo la riqueza no se produce de un día a otro? Ese es un tema de la cultura, sin embargo ellos tienen un gran dominio del fuego. Son capaces de prenderle fuego a una casa sin que quemar a otra. Son selectivos de esas cosas. Eso me lo decía Gerald, me lo explicaba en aquellos tiempos.
cuando lo de Aristí, todo esto, antes de ser presidente. Eso es parte de una cultura que viene de sus ancestros africanos. A veces uno no entiende muy bien toda la psicología social del pueblo haitiano. El fuego destruye. El fuego destruye. No, y la guerra destruye, pero el tema es que te imponen. Es decir, a ese pueblo le han impuesto una violencia atroz múltiple, a través de un proceso de hambre, de empobrecimiento bestial, pero además una permanente violencia en el ejercicio. Mira las respuestas que le dan a estas movilizaciones. ¿Tuviste la cantidad de muertos que hay en la calle? Practicado en la policía. Entonces tiene que haber una contrapartida, hay una rebeldía, hay una ira popular que se expresa de alguna manera. Pero lo que yo te quiero decir es que el pueblo está enfilado contra sus adversarios internos, que es el tema. Es decir, cuando tú analizas el poder de Haití, que además ensamblado con la corrupción dominicana, porque ahí está Félix Bautista, ahí están los constructores, los Manuel Estrella, el grupo Estrella, todo. En toda esa contrata del robo que han hecho del dinero de Petrocaribe, que generosamente Chávez, por todo lo que significa el vínculo histórico, Haití, Venezuela, Petión, Bolívar, las armas para la independencia de América, desde Haití, desde la primera revolución antiesclavista. Eso hay que entenderlo. Tú sabes lo que es despilfarrar y robarse ese dinero. El impacto que eso provoca en medio de esa situación de pobreza, con participación incluso de la mafia dominicana. Porque, oye, desde que yo vi que Leonel Fernández fue tan diligente en la solidaridad con Haití, me puse bronco cuando el terremoto. Cuando fue a construir una universidad. Y mira lo que ha salido de ahí. Es decir, porque la vía de la corrupción son los cárteles de la contrata. Son muchachos. Son inteligentes. Sí, son inteligentes. Audaces e inteligentes. La vía era los cárteles de la construcción. Pero el camino malo nunca lleva a un final feliz. El camino malo siempre es peligroso. Y el final no es de película. El camino malo no lleva a un final feliz. Claro que no. El final no es de película. Por eso está hablando de guerra sucia. No, claro. Los sucios son ellos. Es decir, es verdad que el otro le hace la guerra, pero es porque él está sucio. Están sucios los dos. Estos muchachos de Fuaki son interesantes. Cójame aquí una. Yo le voy a decir así dos cosas sobre el tema de Haití. Cójame esta gráfica. Ya pusimos una, vamos a poner la otra. Esto es de Fuaki, ¿eh? Esto no es un invento. Dígame. Ahí. ¿Dónde la cosa, Christopher? Ahí. Déjelo ahí. Mira, yo estoy con la de abajo. Dice el pueblo, representado por el que está a la izquierda. Leonel y Danilo están discutiendo. Le responde otro del pueblo, el que está a la derecha. Tranquilo, que ellos son morados y se entienden. Entonces Leonel le dice: Danilo, tú sabes bien lo que anda diciendo tu gente de mí. Danilo le contesta: Leonel, pero tú sabes bien lo que de mí anda diciendo la gente tuya. Estos muchachos de Fuaki son tremendos. Narciso, el tema de Haití y lo que Haití está pagando no es nuevo. Eso viene por la osadía de ellos haber cometido la herejía de luchar por su independencia, lograr erradicar la esclavitud, proclamar su independencia. Una república negra. Y proclamar la primera república negra de la humanidad. En el año 1824, con la ocupación del territorio de lo que hoy es República Dominicana por parte de Haití, Boyer manda a un emisario de Estados Unidos con una comunicación. No la firma Boyer, la firma el que era ministro de Relaciones Exteriores, dirigida al presidente de Estados Unidos pidiéndole el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Haití. El presidente de Estados Unidos entonces, Woodrow Wilson podría ser, ¿no? Coge la comunicación y le pone no contestar. No contestar. Al cabo de unos meses, 7 meses, el gobierno haitiano se da cuenta que el silencio es la respuesta. Empieza a negociar con Francia y cuando Francia le impone todas las condiciones
Y finalmente le dice, si me paga 150 millones de francos, entonces podemos establecer las relaciones y me lo paguen 5 años. Entonces cuando tienen que imponer, aumentar los impuestos a todo lo que era el territorio de Haití en ese momento, a lo de aquel lado y a lo de la parte occidental. Eso aumenta entonces aquí la contradicción frente a los haitianos. Claro. Pero la actitud imperial frente a Haití, el presidente cuando recibe la comunicación la ve, incluso no contestar. Entonces, es un tema histórico el de Haití. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y el tema también se trae por el lado del tema de la migración. Pero el problema central de la migración, mientras existan dos identidades nacionales y dos repúblicas, que parte de un proceso histórico mundial que también tendrá otras salidas posteriores, que ni siquiera podemos vislumbrar. Porque habrá un momento quizá de un mundo sin fronteras. Pero no vamos a estar vivos para eso nosotros. No, claro. Pero mira, pero el tema es que lo central es que la frontera es un negocio. Estos tipos viven allantando con el tema, que mandan tropas especiales. ¿En toda parte de la frontera es un negocio o solo aquí? Bueno, aquí yo no sé si el negocio es en otras partes como aquí. Hay negocio en toda la frontera, naturalmente. Pero aquí el negocio es un negocio de Estado, porque es un sistema de corrupción de Estado y la frontera es un factor, es un componente de ese sistema. El Estado es permisivo, pero no se beneficia de esto, porque si regula la frontera y hay un comercio regulado, el Estado cobra impuestos. Claro, pero es que no es simplemente el Estado, es que el funcionario actúa con la mente de que el Estado es su propiedad y de que el patrimonio del país es su propiedad y de que el presupuesto nacional y todo el sistema de impuestos es su propiedad y lo maneja entonces en función a su antojo. Es decir, el jefe militar, el gran empresario, el político de frontera, todo eso está en un negocio de tráfico de todo. Droga, armas. Lo único que se persigue ahí realmente es el contrabando de ajo, porque el negocio de ajo lo tiene Peralta desde el Palacio Nacional, la mafia de los alimentos. La justicia dijo que no, porque Fayón no pudo ganar. Pero todo eso está montado para beneficio de que lo administran, pagando los peajes correspondientes a las diferentes jerarquías. Entonces, cuando aumenta la demanda, si hay, por ejemplo, crisis, aumenta, lo que aumenten los precios, ¿tú entiendes? Lo que aumenten los precios, las tarifas, extorsionan mucho más al que quiere contrabandear, al que traspasa la cosa, el tráfico de personas. Pero si lo encarecen. Si Peralta tuviera que ver con el ajo, entonces no agarraran el ajo, porque no agarran una jipeta llena de ajo. El problema no es que en Haití haya un lío o no haya un lío. El problema es que la frontera es un negocio y está permanentemente perforada. No hay realmente frontera. Es el negocio que rige el juego de la frontera. Yo pienso que ni Jovenal va a caer ni Maduro va a caer. Jovenal se queda ahí. Jovenal está apoyado por los Estados Unidos. Y Maduro por una gran parte de su pueblo y por un cuadro también mundial que no es fácil, porque Estados Unidos es una potencia en decadencia. Ahora, ¿Narciso cree que a Jovenal lo puede tumbar el pueblo? Sí, yo creo que lo puede tumbar. ¿Y si lo tumban, qué va a pasar? Yo creo que él mismo está pensando que... Y él mismo ya... ¿Y por qué está mandando la familia para acá? Es porque se siente fuerte. Maduro no está mandando familia para ningún lado. Guaidó mandó la familia para Miami. Pues Guaidó no gobierna nada. Guaidó dice le dicen que es presidente y lo reconoce. Y que la ayuda humanitaria, que es un... Entonces Guaidó está como Jovenal. Que es un cebo, Guaidó está como Jovenal. Guaidó está como Jovenal. Porque Guaidó guardó su familia en Miami. Guaidó no va aparte. Y si Jovenal cae, ¿qué va a pasar en Haití? No. Habrá que ver cómo se conforma el gobierno. Ahora pueden intervenir. Pueden intervenir perfectamente. Ese pueblo tiene que prepararse para intervenir en el sentido de tropa. Lo que venga después de Jovenal, si Jovenal cae o renuncia o se va, va a encontrar una gran crisis. En fin de cuentas, el tema de Haití... ¿Tiene arreglo Haití, Narciso? Oye, el tema de Haití es el tema de nuestros pueblos, pero en Haití con sus expresiones concretas. El tema de Haití tiene apellido, es titanio, minerales estratégicos. El litio. El litio.
Es decir, Pero voy y pregunto, ¿tiene arreglo Haití? tiene arreglo en Vamos. el marco de una emancipación. Es decir, el proceso, lo que tú llamas arreglo, que es otro estadio, donde se pueda imponer el bienestar colectivo, ¿no? La democracia en el sentido Y la esencial. institucionalidad con respeto a la Todo, ciudadanía todo, y a la todo, riqueza, todo. y que los haitianos Un encuentren trabajo allí. Un todo proceso de esto. tránsito sin obstrucciones. Tiene carácter continental, definitivamente. Yo creo que estamos viviendo un periodo que lo demuestra claramente. Mira que Venezuela es un país grande, fuerte. El PCD en su momento habló de la revolución insular. ¿Todavía eso es sostenible? Pero claro que sí. Siempre hablamos de la revolución mundial y hay que hablar de la revolución continental. La tesis de la revolución, que yo recuerdo que uno de los pensadores, precursores marxistas más importantes fue Ronnie Arimendi, con el tema de la revolución continental. Eso está planteado cada vez más. Es decir, la manera de derrotar definitivamente al imperio es en la lógica del Che, no en el formato del Vietnam, de 1, 2, 3 Vietnam. Estos pueblos tienen que simultáneamente o concatenadamente irse levantando y derribando estos gobiernos. Porque no es posible intervenir toda América, no es posible. Narciso, plantearse Pero a un país sí. y trabajar para una revolución insular que sea viable, que sea posible, requiere de vaso comunicante, de entendimiento, de coordinación, de fuerza política en ambos lados. ¿Existe algo que se aproxime a eso en estos momentos? Bueno, no. Hace 30 años que había así, nexo, intercambio, coordinación, colaboración. Hay mínimas, hay relaciones embrionarias. Todo eso tiene que vencer muchas cosas también de la propia cultura, de la introversión en su propio proceso. Esa es una de las cosas que ahora en el continente y en la isla hay que superar. Es decir, tú tienes que ver más allá de tus fronteras. Es decir, el imperio, el capital, el poder mundial, es mundial. Opera con esa lógica. Fíjate cómo hacen con Venezuela. Le caen como los pavos. Unión Europea, Estados Unidos y todas las fuerzas aliadas de Estados Unidos. 50 países. Hay más países que reconocen a Maduro, pero 50 países. En la lógica del poder mundial que tienen actualmente. Entonces, es necesario cada vez más coordinar las fuerzas revolucionarias del cambio a escala continental y a escala mundial, Narciso, igual para la isla. Hoy lo que está pasando en Haití, la solidaridad de República Dominicana o los puntos de mira de República Dominicana. Ayer había una actividad frente a la Embajada de Haití, Sí. en 2 minutos. Bueno, hicimos una especie de rueda de prensa piquete frente a la Embajada de Haití. ¿Reclamando qué? Primero, es una línea de condena al gobierno haitiano, de respaldo a la demanda del pueblo haitiano de la destitución de Moïse y de todos los reclamos que están haciendo de carácter económico y social. Es un apoyo a la rebeldía del pueblo haitiano. Así lo decía el cartel con toda claridad. República Dominicana junto a la rebeldía del pueblo haitiano, destitución del presidente Jovenel Moïse. Un conjunto de organizaciones, estábamos Patria para Todos, Movimiento Camañita, toda la izquierda revolucionaria, estaban los compañeros de mando, estaban movimientos rebeldes, cantidad de personas, Narciso, la prensa, una señal clara de disposición a la solidaridad. la prensa formal de la República Dominicana no recoge adecuadamente las incidencias de Haití, los problemas de Haití, los movimientos sociales de Haití, la vida cotidiana de Haití. Y eso dificulta muchísimo porque los niveles de información son bajos, aunque van fluyendo de alguna manera por las redes y todo esto. Pero lógicamente aquí lo que hay es una siembra de odio contra Haití. Los niveles de información son bajos, pero los niveles de presión del tiempo aquí son altos. Es tiempo de una pausa.
Es tiempo de una pausa. Si es una pausa no hay problema. Vamos a la pausa, señor director. Seguimos aquí conversando con Narciso Isaconde después de la pausa. Vamos arriba. Buenas tardes. Por el multimedio. Tiro al blanco.